Estamos en contacto con la doctora Carolyn Ávila, catedrática, investigadora e influencer en redes también. Doctora, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar en Un Café con JJ. Muy buenas, eso de influencer me pareció simpático. ¿Cómo que no? Oye, su palabra es ley en Twitter. Doctora. A sus órdenes, buenos días. Gracias, doctora. A ver, ¿qué le queda al gobierno después de esto? A ver, yo sé que es muy amplia la pregunta, que tiene muchas aristas, no, sí, que tiene muchas pero hay toda una agenda. Exacto, pero la agenda que he emprendido es la correcta. Justamente por allí iba a comenzar, porque yo hubiese pensado que la agenda iba a ir en el camino que se acercó, al menos en la primera parte del discurso que escuchamos el día de anteayer. Ya estoy perdida en el tiempo. El día lunes de la noche estaban bastante preocupados por el resultado, que seguro no lo tenían en su presupuesto, y comenzó llamando a la unión, comenzó a decir que estoy escuchando con este recurso que se llama consulta popular, estamos escuchando. Esto fue lo que escuchamos al inicio de esos 10 minutos de mensaje a la nación, pero finalmente termina en una línea muy ambigua en donde no queda clara para la sociedad, para la población, cuál es el curso de acciones, ¿no? Evidentemente, yo creo que se sorprendieron de tal forma, no sé, me imagino estaban tan confiados en la victoria que no planearon un escenario de un curso de acciones sobre esa preocupación. Hay más, estoy justo revisando este momento, hay 3 millones de votantes que dijeron sí a esa primera pregunta, que probablemente es la pregunta más simbólica, diremos así, de la consulta popular. Esto quiere decir que el tema de la seguridad sigue siendo de gran importancia. ¿Por qué? Porque la pregunta sobre la extradición fue planteada en el marco de más seguridad. Si quieres más seguridad, hay que extraditarlos. Básicamente, así fue como funcionó el atajo mental. El tema es que no fue por ese camino, ese mensaje del lunes, llamó a este gran acuerdo y pidió que por favor se bajen un poco estas asperezas, que no se divida, que se convoque a la unidad, que dejemos de hablarnos de nosotros contra ellos, cuando él fue el primero en tildar de narcotraficantes a esos 3.300.000 votantes que le dijeron no. Entonces, había como estas incoherencias. Sin embargo, se suponía que era un discurso de conciliación. ¿Cuál es el problema? Que la respuesta fue negativa. Yo creo que no podían esperar otra cosa el gobierno, ¿verdad? Las distintas bancadas decidieron decirle, así frontalmente, no aceptamos su convocatoria, no vamos a acudir, inclusive aquellas que estaban bastante alineadas. Recuerde usted, la izquierda democrática de alguna manera se había alineado con el gobierno, esta vez le dijo que no, y no se diga ya las fuerzas francas de oposición. Todo el día de ayer habían mensajes inclusive de sus aliados convocando o sugiriendo la muerte cruzada, sugiriendo la renuncia, buscando salidas constitucionales para el ánimo político que en este momento se ve. Doctora, mire, pero yo le quiero invitar a hacer algo de números. No es mi fortaleza, pero mire, en la pregunta 1, que como usted dice, era la simbólica, la ancla, aunque para mí el gran interés era la pregunta 5 del gobierno. Con respecto a las atribuciones del Consejo, pero vamos a hacer unos cálculos con respecto. Claro. Exacto. Vamos a hacer un análisis de los números de la pregunta 1. El sí tiene, creo, más de 3 millones, un poquito más. 3.100.000, exactamente. 3.100.147. 3.300.000. Ya, perfecto. Entre esas dos. Nulos, en esa pregunta, bueno, en general del proceso, porque cuando tú ya anulas todas las preguntas, estamos hablando más o menos de 729.000 votos. Y blancos también fue bastante elevado. Entonces aquí un amigo mío hizo un cálculo y dice, mira, es verdad, el sí obtiene el 48% y pico de los votos válidos. Pero claro, contamos los nulos y blancos. Sobre votos reales es el 36%. Es decir, haciendo la extrapolación, el 64% de los sufragantes no apoyaron una propuesta
Claro, Que quizás con otro gobierno, que quizás en otro contexto hubiera arrasado, pero el 64% no le dio bola a esa propuesta de Guillermo Lasso. Si eso, ¿y por qué hago todo este preámbulo? Porque ayer vimos a un Francisco Jiménez decir, no hay que dramatizar los resultados. No es tan grave. Exacto, entonces, ¿es grave o no es grave, doctora? Para mí es gravísimo y creo que la gente que apoya al gobierno y que se ha fajado es consciente de esa gravedad. Yo creo que el discurso uno de los grandes problemas cuando hay crisis, y eso estudiamos en academia, es que no se puede disimular, no se le puede soslayar, no hay cómo decir ya no hay más crisis decretando que se acabó, no. Es importante hacerse cargo de lo que está pasando. Y yo creo que si el gobierno no tiene una lectura adecuada, va a tener que cambiar de asesores, de encuestadores. La información que está recibiendo de inteligencia política y social no está siendo la adecuada, o ya es enorme capricho, porque es que no se puede entender de otra manera cómo se minimiza el problema. Y el problema, yo sé que algunos colegas analistas afines al gobierno están mirando a partir de este 30 y tanto % de la población en votos reales, no en votos no proporcionales, sino absolutos. Yo, según mis cálculos, hay al menos un 30.1% de la población que dijo sí a esa primera pregunta, un 32.05% que está diciendo que no, y un 37% que no se manifiesta. Fuera del ausentismo, que esa es otra cosa. Pero yo sé que estamos divididos en tercios, si se quiere, pero el tema no pasa por los números, el tema pasa más bien por el relato detrás de la consulta, por la forma como se la vende, como se la propone y aún así se rechaza, y finalmente por las otras consecuencias de todo el contexto electoral, y es decir, en concreto, cómo en este momento la Revolución Ciudadana avanza a espacios fuertes en términos de la configuración del mapa político, lo cual le deja absolutamente débil al gobierno, debilitada a las fuerzas en sí misma alineadas ideológicamente con el gobierno, porque si vemos cómo Revolución Ciudadana y Pachacutic han ido generando estos espacios, prácticamente solamente a la derecha le queda el Partido Social Cristiano, entonces termina bastante complicada la situación en esos contextos. Ahora, también. Claro. Y eso es lo que la misma fuerza política en el seno de la Asamblea está reclamando, ¿no? Ahora, doctora, y para cerrar el tema de la consulta popular, y vamos proyectándonos. Digamos que con este recuento que se va a hacer de las actas, hay una recuperación del sí, al menos en la pregunta 1 y 3, que yo lo veo estadísticamente imposible, o sea, desde el punto de vista... creo que ya no tienen opciones matemáticas, pero bueno, pongamos el escenario. Ya, porque, o sea, prácticamente todas esas actas o esas urnas deberían ser todos los votos sí como para darle vuelta, prácticamente, prácticamente, lo cual es imposible, pero bueno, planteemos ese escenario. ¿Puede salir el gobierno a sacar pecho? Yo creo que ya es muy tarde. Hasta para querer enrostrar una suerte de victoria en la pregunta 1, ya sería muy tarde. Por supuesto, al final del día, los analistas que manejan un poco esta data le van a tener que dar esta circunstancia a favor, ¿no es cierto? Es decir, como no fue un rechazo rotundo, un poco continuar con esta narrativa, ¿no? Que existe un tercio de la población que, bueno, ellos no dicen un tercio, dicen que es la mitad de la población que no está del todo en contra. Entonces, hay toda esa narrativa que se está comenzando a trabajar ya desde ayer y creo que hoy día se sostendrá. Pero creo que el gobierno no va por allí. Y esto es una respuesta y una reacción que le voy a dar al discurso de ayer, ¿no? Un discurso que claramente está intentando distraer al electorado, distraer a la opinión pública en la forma y en el fondo.
¿no? Darnos una nueva curva de noticias, una nueva temática distinta de la consulta popular o de los resultados en la elección seccional, para comenzar a mirar sobre jueces, sobre justicia, sobre narcotráfico, otra vez en esta otra mirada en la cual todos estamos asombrados, todos estamos unificados de alguna forma. Y lo hace en la forma y en el fondo, digo, porque tiene que ser reactivo, tiene que lograr esa reacción fuerte, tiene que utilizar una comunicación disruptiva, muy raro en la comunicación gubernamental, pero que le está siendo eficiente, porque si usted ve hoy en los titulares de los periódicos, en las conversaciones en los medios, están los jueces, están los temas de narcotráfico, está la debilidad y fragilidad de la justicia en la conversación, y no necesariamente la crisis política que está viviendo el gobierno. Entonces creo que ahí, más bien en esa línea, se va a sostener antes que seguir defendiendo a la consulta, que ya en este minuto el posicionamiento de la derrota está más claro. Sí, así es. Ahora, doctora, vámonos a lo que fue las seccionales, ¿no? Ahora, esto tan apasionante que ha sido. Le quiero plantear dos temas. Uno, un análisis bastante global de cómo vio el tema de la comunicación política en general en las campañas. Y otra también, porque nosotros tenemos nuestra audiencia en Azuay. ¿Qué pasó allá? O sea, yo, por lo menos en prefectura, considero mucho al ex asambleísta Lloret, pero realmente yo no lo tenía en el radar como posible ganador. Desde acá de Guayaquil se veía un Marcelo Cabrera que sin hacer campaña ya iba a ganar la prefectura, pero miren cómo son las cosas. Primero, analicemos en general de la comunicación política, y en lo segundo, ¿qué pasó en Azuay? ¿Qué pasó en Cuenca y en la provincia? Bueno, yo creo que la sorpresa es también para nosotros, ¿no? Incluso para Rafael Correa. Recuerde que entre los tweets que Correa mandó ese domingo, Azuay no estaba en su presupuesto, ¿no? Y yo creo que se sorprendió a todo el mundo. Ahora, a ver, varias lecturas al respecto. En primer lugar, en general, la campaña en general cobra ciertas deudas que creo que son importantes tomar nota, sobre todo para los estrategas, asesores y para la clase política, y es la gran proporción del nulo. Hace poco vi un cuadro que medía en número de votantes, en la cantidad de votantes de la Revolución Ciudadana, luego estaba los votantes de Pachacutic, que a nivel de prefecturas no es poca cosa, pero el tercer lugar ocupan los votos nulos, y eso es gravísimo. Es decir, que la clase política de alguna manera no logró conectar en términos de número de votantes siempre, ¿no? No logró conectar con su electorado, no logró darles una opción, que era lo que se espera en estos momentos. Y eso sucede acá en el Azuay también. De hecho, en el Azuay está ganando el nulo al mismo actual flamante prefecto. Entonces, no hubo, al parecer, ¿Nulos más blancos alternativas. o solo nulos? Nulos más blancos, ya, okay, siempre okay. Nulos más blancos, Ya. sí. Tampoco es que los blancos sean mucho acá, pero iguales, nulos más blancos, porque no, usted sabe que ahora los blancos no se suman a nada, Claro. tienen un comportamiento igual. Entonces, evidentemente se compromete y mucho la legitimidad de los resultados al no tener una victoria con más contundencia. Yo creo que ahí la clase política tiene que hacer ciertas reflexiones. Sobre la comunicación política, que era lo que usted me preguntaba, creo que nos dejamos obnubilar por la tecnología, y en lugar de tener políticos con propuestas, tuvimos un proceso de casi que una escuela de tiktokeros. Sí. Todo el mundo estaba en TikTok. Yo sé que en TikTok hay que utilizar las lógicas del TikTok como tal, pero muy poca propuesta, muy poca contrastación de ideas fue presentada en esos canales. Y yo me atrevería a decir, medio extrapolando lo que se vio aquí en el Azuay y en Cuenca, muy poca interacción con el elector. Si hay algo que las redes sociales son y muy buenas y muy útiles, es en esa comunicación bidireccional. Y eso, lamentablemente, los políticos no la utilizaron, fueron simples megáfonos, y eso generalmente lo que hace es
promover más apatía, más distancia y la toma de una decisión muy tardía en el momento del proceso electoral. Ahora, doctora, quiero hacer una consulta porque lo estábamos analizando ayer con Noris. Aquí se gastaron millones de dólares en pauta publicitaria en redes durante esta campaña. Millones. Solamente el gobierno destinó $200,000 en Facebook para la consulta ciudadana, la consulta popular. Ahora súmenlo de los candidatos, o sea, ha sido una millonada. Meta ahorita se va a estar, gracias Ecuador por esos millones y millones de dólares. Ahora, le pregunto, doctora, ¿en Ecuador aún sigue dominando territorio sobre redes, sobre campañas aire, o ya están al mismo nivel? Me parece que sigue siendo un escenario complejo, es decir, que se requiere esta multicanal, no solamente el territorio, también lo digital, y creo que a su vez cada región, si queremos, cada provincia tiene sus propios contextos. Entonces, hay sectores en donde lo digital va más allá de lo del territorio, pero otros en donde la comunicación a pie, a puerta, son importantes. Inclusive si es que se mapean geográficamente las zonas, hay sectores en donde el territorio pesa más. Volviendo al ejemplo de la SUAY, lo rural terminó imponiéndose. Me explico un poco más. En los sectores urbanos, los candidatos terminaron neutralizándose los unos a los otros, pero fue en las circunscripciones rurales o en los cantones de más periferia en donde quien tuvo la capacidad de tanto conducir bien su estrategia digital como tener una buena aproximación en territorio, ese fue el candidato que termina ganando. Ese es el caso de J. Lloret y la Revolución Ciudadana en la prefectura, y ese es el caso también de Cristian Zamora y la Izquierda Democrática. Cristian Zamora no le va del todo bien en Cuenca Urbana, pero prácticamente arrasa en el sector rural de nuestro cantón, y al final del día eso fue lo que le termina diferenciándose del resto en 1,5% de la votación, si tampoco es mucho. Claro. Igualmente sucede en el caso de la prefectura. Tampoco es que ceden terreno, es decir, controlan bien esa comunicación digital, porque no es que tienen bajos números en el sector urbano o más centralizado, pero lo hacen bien en territorio, hacen una muy buena aproximación en periferia y eso les ha asegurado la victoria. Yo sospecharía que lo mismo sucede en otras ciudades y provincias. Depende mucho del contexto, de la cultura política y de cada territorio, el uso de las herramientas en comunicación política electoral. De ahí que siempre se habla de un multicanal, ¿no es cierto? Y de una buena segmentación de población para llegar con ellos, no solo con el mensaje que más interesa, sino también a través de los canales más adecuados. Ahora, y me sorprende, dos últimas rapiditas, doctora, para ya terminar la entrevista. Me sorprenden los números de Adrián Castro. No lo digo por él, sino porque venía con ese aura de gobierno, ¿no? O sea, si algo nos hemos dado cuenta fue que el candidato que le alzó la mano Lasso en esta campaña perdió. Que lo diga el señor Casanova en Manaví. ¿Ya? Pero me sorprende el alto número, una muy buena participación de Adrián Castro en la alcaldía de Cuenca, a pesar de haber sido funcionario de uno de los mejores reconocidos en el gobierno de Lasso en su primera etapa. Sí, yo creo que, y también le debería sorprender, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, claro, Marcelo Cabrera. No le va mal en la votación. Varias explicaciones. Primero, yo creo que Guillermo Lasso no fue candidato y aunque intentaron atacarse bajo ese manto que usted muy bien relata, al parecer no llega a impregnar esa situación en la ciudadanía. Yo creo que hay varias razones que lo explican, porque tanto Paul Carrasco, que queda en cuarto lugar en la alcaldía, y él sí tenía el auspicio del gobierno, como Marcelo Cabrera, que fue exministro del gobierno, como Adrián Castro, han sido políticos, y en el caso de Adrián un poco menos, pero los otros dos políticos que tienen larga trayectoria en la ciudad y en la provincia, y son reconocidos por sus apegos y desapegos en distintas tiendas. Entonces, era muy difícil poder encasillarlos específicamente como lacistas, ¿ya? Y en el caso de Adrián,
Adrián era un cargo más técnico, Claro. muy asociado con el tema de tránsito y transporte, y que también tuvo esa misma representación a nivel local en el Cantón Cuenca, era el gerente de la empresa de movilidad. Entonces, de alguna forma había más esta asociación, este atajo mental fue el que primó por encima de cualquier otra discusión política. Perfecto. En el caso Doctora, de los... doctora. Además que recuerde que en Cuenca el sí gana, ¿no? O sea, no es tampoco anti del todo hacia lo que el gobierno está proponiendo en este caso. Doctora, la última. ¿Ve algún ganador o perdedor del domingo en la papeleta del 2025? Yo creo que es innegable que el avance de la revolución ciudadana en este proceso es importante. Hay algunos que se justifican porque dicen, pero si tan solo está con el mismo voto de hace 8 años atrás. Sí, pero después de haber pasado toda esta secuela de discursos en contra sin Rafael Correa en el territorio, logran recuperar ese espacio. Esto prepara un escenario distinto para, por ejemplo, las presidenciables, ¿no? Además que ya el mismo hecho de estar en funciones ejecutivas, como es una prefectura, una alcaldía, les va a permitir ser más cercanos con la población en cuanto a gestión y obra. Entonces, todo eso creo que es... Y el mismo hecho de en campaña, si no hayan ganado, pero en campaña poder en los debates, en la interacción con la ciudadanía, ratificar los beneficios que han tenido con la Revolución Ciudadana, todo eso ya es una ganancia. Yo creo que no es menor tampoco la votación de Pachacutic, que me parece interesante, y si es que quisiéramos mirar por el otro lado, yo creo que no hay ninguna duda, la pérdida del músculo político y de la agenda política de parte del gobierno de Guillermo Lasso. Perfecto. Hemos tenido a la doctora Carolyn Ávila. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. Tenga un excelente día. A usted. Cuídese. Gracias también por la invitación.